Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer algo diferente y es responder algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho desde que nos mudamos a España. Algunas nos las hacen en los comentarios de YouTube, otras por Facebook y otras son de amigos que nos escriben directamente. Es interesante porque hay preguntas que se repiten una y otra vez. ¿Cuánto nos costó la casa? Que si conseguimos una hipoteca, ¿cómo hacemos para mover el dinero de Estados Unidos a España? ¿Cómo es vivir en San Pedro del Pinatar? ¿Y qué hicieron con los teléfonos? Etcétera. Así que hoy vamos a responder esas preguntas que son las más comunes. No pretendemos decir que nuestra manera de hacer las cosas sea la única, ni necesariamente la mejor. Simplemente les vamos a contar cómo las hacemos nosotros y cómo ha sido nuestra experiencia después de mudarnos a España. Vamos a empezar por una de las preguntas que más nos hacen, probablemente la que más nos hacen. ¿Cuánto nos costó la casa? Bueno, nuestro apartamento costó 83.000 euros. Es un apartamento de 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, en la región de Murcia. San Pedro es una pequeña ciudad. Aquí le llaman pueblo, pero es un poco más grande que otros pueblos que hemos visitado. La casa está literalmente a 6 minutos de la playa, lo cual nos gusta mucho. Para que tengan una idea, les voy a mostrar nuestro apartamento. Entrando al apartamento, a mano izquierda tenemos la cocina. La cocina tiene suficiente espacio para nosotros y le sigue un patio donde tenemos una lavadora y un lavadero. Es una ventaja porque no todas las casas tienen lavadero. Y además tenemos área para vender. A la derecha está la sala. Amplia también para nosotros. Y a continuación, una pequeña terraza que da a la calle. Continuamos por el pasillo y a mano izquierda tenemos un baño amplio para nosotros, con ducha. Un primer dormitorio que es más pequeño que el otro que van a ver. Y nuestro dormitorio que es más grande y que tiene closet incluido. Al precio de la casa de 83.000 euros tenemos que añadir los gastos relacionados con la compra. Notaría, impuestos, registros y otros gastos de la operación. En total fueron aproximadamente 9.000 euros adicionales. Es decir, que nuestra inversión total estuvo alrededor de los 92.000 euros. Aquí tenemos que hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de lo que nos cuesta la vivienda en España, no hay que mirar solamente el precio que aparece en los sitios idealistas o en los anuncios. Hay también que tener en cuenta los impuestos y los gastos de la compra que vas a tener, lo cual puede aumentar de manera importante el desembolso final. En nuestro caso, por ejemplo, el apartamento anunciado en 83.000 euros terminó suponiendo aproximadamente 92.000 euros, como dijo Raquel. En promedio, esa suma adicional es de alrededor del 10 al 15% del precio de la casa, dependiendo de la región en donde esté. Una pregunta que nos hacen mucho es cómo compramos la casa, es decir, que si tenemos una hipoteca. La respuesta es que, aunque es posible conseguir una hipoteca como extranjero, incluso antes de residir en España, nosotros no tenemos hipoteca, sino que pagamos la casa en efectivo. Lo hicimos así por dos razones. Una financiera, que es que pensamos que pagar en efectivo nos representaba un ahorro a largo plazo al no tener que pagar intereses. Y la otra razón fue práctica, y es que como no teníamos ingresos, nadie nos iba a dar una hipoteca, aunque quisiéramos solicitar una. Siempre mencionamos que para cada persona la situación es distinta y lo que funciona para una no tiene que necesariamente funcionar para el otro. Para nosotros, comprar fue una decisión que tenía sentido.
Tenemos en el canal un video donde explicamos la diferencia entre rentar o comprar en España y cómo tomamos nosotros la decisión de comprar. Les sugerimos que vean ese video para que tengan una idea más clara sobre este tema. Otra pregunta que nos hace muchísimo es, ¿cómo es vivir en San Pedro del Pinatar? Aquí hay algo que nos llama bastante la atención. San Pedro tiene dos caras muy diferentes. Una es la de los meses de verano y otra la del invierno. Durante el verano el pueblo cambia completamente. Hay mucha más gente, las calles están más animadas, los restaurantes tienen más movimiento y hay más actividades y en general se siente mucho más ambiente. Especialmente durante los meses de julio y agosto, se nota muchísimo la diferencia, sobre todo en la cantidad de personas. Pero en realidad, desde junio hasta septiembre, nuestra vida es muy distinta al resto del año. En este tiempo, prácticamente todos los días, pasamos varias horas en la playa y prácticamente no hacemos más nada. Pero en el otoño y sobre todo en el invierno, esto parece otro lugar. Hay bastante menos gente y muchas actividades desaparecen. Algunos negocios reducen sus horarios y otros incluso cierran durante parte de la temporada. Esto queremos decirlo claramente. Durante el invierno, San Pedro y los otros pueblos pueden sentirse demasiado tranquilos. A veces incluso decimos que el pueblo se muere un poco. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de lo que uno esté buscando. Si usted quiere un lugar con mucha actividad, restaurantes llenos de gente en las calles y cosas que hacer todos los días, probablemente el invierno de San Pedro le pueda resultar demasiado tranquilo. Pero si busca precisamente tranquilidad, menos tráfico, menos turistas y un ritmo de vida relajado, entonces puede ser perfecto. Para nosotros tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso nuestro, lo que hacemos es que aprovechamos el otoño y el invierno para viajar a otras regiones o ciudades cercanas. No todos los días, pero sí lo hacemos. Por el contrario, tenemos vecinos, sobre todo españoles, que prefieren pasar toda la temporada del invierno en San Pedro y viajar en el verano para evitar el calor y las multitudes. Como dijimos antes, cada persona es distinta. Por eso siempre recomendamos que antes de comprar una vivienda en un pueblo costero, no lo hagan pensando solamente en cómo es el lugar en verano. Vengan también en invierno, porque pueden encontrarse con dos pueblos completamente diferentes. Otra pregunta muy frecuente es cómo hacen para traer el dinero de Estados Unidos a España. Lo primero es que nosotros mantenemos nuestras cuentas bancarias y nuestras fuentes de ingresos en los Estados Unidos. Para nuestros gastos en España, transferimos dólares utilizando Wise, que es un banco online. Y desde la misma aplicación de Wise hacemos el cambio de dólares a euros y luego transferimos los euros a nuestra cuenta bancaria española. Hay algo importante en este punto. No transferimos grandes cantidades a España. Solamente movemos el dinero que necesitamos para los gastos que pagamos directamente desde nuestra cuenta española. Y esos gastos, en nuestro caso, son relativamente pocos. Por ejemplo, internet, electricidad, el agua, los seguros y los teléfonos móviles. Para todos los otros gastos, nosotros utilizamos nuestras tarjetas de crédito estadounidenses, que son aceptadas en cualquier lugar de España o Europa. Eso nos da la ventaja de no tener que mover dinero y además ganamos puntos en nuestras tarjetas que usamos después para nuestro viaje. Por supuesto, como en todo, cada persona tiene una situación financiera diferente y hay que tener en cuenta las comisiones, el tipo de cambio, etc. Esto que les contamos es simplemente la manera en que nosotros hemos organizado nuestras finanzas. Estados Unidos sigue siendo nuestra principal base bancaria y utilizamos la cuenta en España solo para los gastos que tenemos aquí. A nosotros nos funciona. La próxima pregunta es ¿cómo hacemos con los teléfonos? Esta es una pregunta que parece sencilla, pero cuando uno se muda de país se convierte en algo que es bastante importante. Lo que nosotros hacemos es que cada uno de nosotros tiene dos números de teléfono. Tenemos nuestro número de Estados Unidos y tenemos nuestro número español. Utilizamos los dos números en el mismo teléfono, es decir, en el mismo aparato, mediante dos tarjetas SIM. Esto nos resulta muy conveniente porque podemos seguir recibiendo llamadas y mensajes en nuestro número estadounidense y al mismo tiempo tener nuestro número español para nuestra vida cotidiana en España.
Nuestro número estadounidense lo tenemos con Telo y pagamos aproximadamente $9 al mes. Para nosotros tener los dos números ha sido especialmente útil, porque no tuvimos que abandonar nuestro número de Estados Unidos. Esto es importante porque mantener ese número es crítico para muchas cosas. Los bancos, las tarjetas de crédito, las cuentas online, los códigos de verificación y también para personas que todavía necesitan comunicarse con nosotros desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, tener también un número español facilita muchísimo las cosas aquí en este país. Muy vinculado con la pregunta de los teléfonos es ¿qué hacemos con la correspondencia? Lo que hemos hecho es que tenemos registrada en las instituciones bancarias la dirección de uno de nuestros familiares en Texas y allí recibimos la poca correspondencia que nos llega. Una última pregunta de carácter general y que nos hacen sobre todo la gente que ya ha decidido mudarse a España o está en los últimos pasos es si estamos contentos con la decisión de habernos mudado. La respuesta corta es sí, pero eso no significa que todo sea perfecto. España tiene cosas maravillosas y también tiene inconvenientes. Hay cosas que echamos de menos de Estados Unidos y hay cosas de España que todavía estamos aprendiendo a manejar. Pero una de las cosas que más nos gusta es precisamente el estilo de vida aquí. Disfrutamos nuestro apartamento, vivir en un pueblo relativamente tranquilo, poder salir a caminar por la playa todos los días, viajar por España y por Europa sin grandes gastos, pero sobre todo tener una vida diferente a la que teníamos antes de jubilarnos, mucho más relajada. Y creemos que esa es una de las cosas más importantes que queremos transmitir con este canal. Mudarse a otro país después de la jubilación no es solamente una cuestión de dinero, es una decisión sobre cómo queremos vivir los próximos años de nuestra vida. Con esto terminamos. Estas son algunas de las preguntas que más nos han hecho últimamente, pero a lo mejor hemos dejado algunas sin responder. Así que si tienen alguna pregunta específica sobre nuestra casa, sobre San Pedro del Pinatar, sobre el proceso de mudarnos a España, sobre los gastos, los bancos, los teléfonos, o simplemente sobre cómo es nuestra vida cotidiana aquí, dejen la pregunta en los comentarios. Si recibimos suficientes preguntas, haremos un segundo post con preguntas y respuestas. Mientras tanto, si este video les ha resultado útil, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Hasta la próxima.